En la palabra de Dios vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a mostrarnos al Padre, a mostrarnos, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero también vino a enseñarnos a cómo ser hijos de ese buen Padre. Vino también a mostrarnos que debemos ser siervos. Como hijos suyos somos siervos de Dios. También de igual manera nos podemos o vino a enseñarnos a cómo enamorarnos de ese buen Padre. Hoy vamos a hablar en Generando Fe de ese primer amor con nuestro Padre Celestial. Así que bienvenidos y pónganse cómodos. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1, específicamente los tres primeros capítulos, nos habla de siete iglesias muy importantes en toda esta visión que le da Dios al apóstol Juan, ¿no? Y siete iglesias que cumplen, o siete iglesias con características diferentes, pero que cumplen una función especial, o que cumplían una función muy especial, porque de allí se esparció todo el evangelio a todas las naciones, a toda la tierra, ¿verdad? Pero también esas características se nos asemejan a muchas circunstancias que vivimos hoy en día como iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI. Vamos a ver de qué se trata. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis se le está refiriendo a la iglesia de Éfeso y dice, versículo 1, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces vemos que Dios está mostrándole a Juan acerca de la iglesia de Éfeso y le da una palabra muy reveladora y muy contundente sobre esta iglesia. Primero nos muestra que esta iglesia, por supuesto, jugó un papel muy importante en todo el proceso de la expansión del evangelio sobre toda la tierra. La iglesia de Éfeso era una iglesia que la ciudad de Éfeso estaba gobernada por el Imperio Romano. Tenía unas características muy especiales porque era una ciudad portuaria, una ciudad con salida al mar, con demasiado flujo económico, donde había abundancia en muchas cosas, pero así de la misma manera estaba la contraparte, porque había una tendencia a la idolatría, sobre todo a la diosa Diana, que era considerada la diosa de la fertilidad, o mejor conocida como la diosa de la inmoralidad sexual. Había todo un libertinaje, había mucho pecado, todas las consecuencias que trae el desorden en el ámbito sexual y en muchas áreas de la vida del ser humano. Traía una realidad bastante contundente para ese entonces, de manera que el evangelio comienza a llegar por medio del apóstol Pablo a Éfeso y se levanta una iglesia que quería hacer las cosas como para el Señor, que amaba al Señor, que se llegó a enamorar de la obra de Cristo, y que comenzaron, por supuesto, a desarrollar todo el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Pero como todo proceso, y sobre todo en las cosas de Dios, siempre hay algo que nosotros tenemos que mejorar. Siempre como que se nos olvida y como que se nos aparta de nuestro norte ciertos aspectos que son fundamentales e importantes para nosotros poder seguir caminando y trabajar de manera eficiente, no para los hombres, no para las personas ni para uno mismo, sino para el Señor, por supuesto, ¿no? Miren lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Yo conozco, se lo dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo,
y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y no has probado, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, la iglesia como tal de Éfeso fue una iglesia que tuvo que sufrir, tuvo que padecer muchas penurias por causa del evangelio, por causa de Cristo. La iglesia en Éfeso se convirtió en una iglesia íntegra, en una iglesia de recto corazón delante de Dios. También podemos ver que en cierto momento se convirtieron en inclusive casi que muy religiosos, y esta religiosidad surgió a partir de lo que Dios le dijo en el versículo 4: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. De manera que ellos ya como que pasaron el límite. No había un equilibrio entre la forma en cómo ellos desarrollaban el evangelio, sino que comenzaron tal vez a señalar, tal vez a juzgar mucho. Tal vez ya las circunstancias los llevaron a vivir una monotonía en Dios, a hacer las cosas mecánicamente, y olvidaron o sacaron de contexto cuidar su relación para con el Señor, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos tener en consideración. Pero ¿qué significa perder el primer amor? ¿Cómo es esto de perder nuestro primer amor? Si alguna vez usted y yo nos hemos enamorado, sabemos de qué se trata esta etapa tan bonita en nuestra vida, ¿verdad? Cuando conocemos a esa persona especial que amamos y que todo en esa persona nos parece bonito, nos parece bello, nos parece hermoso, y eso es una etapa muy significativa en nuestras vidas. Es la etapa del enamoramiento. Pero cuando pasamos del enamoramiento a un compromiso mayor, como lo es el matrimonio, sabemos que es una etapa que no nos proporcionaba una solidez necesaria para sostener una relación por muchos años, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Porque fue una etapa de sentimentalismo, de emociones, en lo que todo nos parecía bonito, y cuando comenzamos a caminar, pues resulta que si nos fundamentamos solamente en ese sentimiento que tuvimos en un instante, pues resulta que ese matrimonio lo más probable es que no termine bien, porque es necesario que el primer amor se fundamente no desde nuestras emociones, sino que se fundamente en un toque directo del Espíritu Santo de Dios con nuestras vidas, para que nuestro caminar, como dicen las Escrituras, instruye al niño en los caminos del Señor, y cuando sea grande nunca se apartará de ellos, porque esa instrucción, ese conocer de la palabra nos lleva a tener una intimidad y una relación profunda con Dios, porque lo conocemos más, porque sabemos qué es lo que quiere Él para nuestras vidas. Entonces, ¿de qué se trata esto de perder nuestro primer amor? Dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 8 del libro de Apocalipsis. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, número 1, ¿cómo saber que hemos perdido el primer amor? Cuando olvidamos que Dios es el primero en todo. El primer amor es cuando yo pongo al Señor como primer lugar por encima de cualquier persona, cualquier circunstancia. Y usted me dirá: pero bueno, ¿cómo es posible que yo voy a poner en segundo lugar a mi familia? Pues déjeme decirle que si usted tiene a Dios en primer lugar, sobre todo y sobre todos, entonces Dios se va a encargar de que no le falte nada a tu familia, de que tú tengas las herramientas en tu corazón para brindarle a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tus padres la mejor relación, una relación libre de ataduras, de rencores, una relación que perdona, que ama sinceramente. Y esto es muy importante, ¿no? Olvidar que Dios es el primero es un paso de perder nuestro primer amor en Dios. Ahora,
La palabra de Dios también nos enseña en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 10, dice de la siguiente manera: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De manera que perder nuestro primer amor es olvidar que Él nos amó por encima de cualquier circunstancia y que no hay nada tan bueno que yo haga que Él, para que Él me ame más a mí, o que yo haga algo tan malo para que Él me ame menos o para que Él me deje de amar. De manera que el amor de Dios es el amor, Él es amor, no hay nada malo en su amor, Él siempre quiere lo mejor para nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña y dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a Dios, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas dádivas a sus hijos. De manera que en Él no hay nada malo en su amor para con nosotros. No hay nada que yo pueda hacer tan malo para que Él me deje de amar, ni hay algo tan bueno que yo pueda hacer para que Él me ame más. Entonces, cuando perdemos o olvidamos el amor de Dios para nuestras vidas, que es desde la eternidad hasta la eternidad, entonces podemos decir que perdimos nuestro primer amor. Estamos desenfocados de ese primer amor. Número 3, perder el gozo y la pasión de servirle a Dios con temor al Señor. Ese temor nos tiene que ver con la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Entonces, el gozo y la pasión de servirle a Dios tiene que ver o está íntimamente relacionado con el temor que yo tengo hacia Dios. No es un temor de miedo, no es un temor de que Él me vaya a castigar o me vaya a hacer algo malo. No, es un temor de respeto, un temor reverente, un temor de amor que me lleva a amarle a Él, que me lleva a respetarlo, a honrarlo, a vivir en integridad. Una integridad que está de adentro hacia afuera, o sea que no es una apariencia. Una persona íntegra se conoce porque aún estando solo o sola, aún estando en un lugar donde nadie lo conozca, hace lo recto delante de Dios porque nunca le fallaría al Señor. Entonces, tener gozo y tener pasión por lo que hacemos para el Señor es un indicativo de que estamos sujetos a nuestro primer amor. O al contrario, perder el gozo y perder esa pasión nos hace saber que estamos lejos de ese primer amor en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es el temor de Dios de nosotros hacia Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Es como ese, yo lo veo como esa necesidad de sentirlo a Él siempre, de que nunca se vaya, de que ese miedo de que yo no haga algo que lo pueda contristar tanto a manera de que se aleje Dios de mí y yo no sentirlo más. Esa sensibilidad de sentir la presencia de Dios es lo que nos tiene que tener en esa pasión y en ese amor para servirle al Señor. Y número 4, olvidar el amor y respeto para con nuestro prójimo. Miren que el aspecto número 1 y el aspecto número 4 tienen algo que ver, tienen una relación muy importante y se fundamenta en ese mandamiento con promesa, en el primer mandamiento con promesa que el Señor Jesucristo nos enseñó: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que cuando nosotros desarrollamos el ministerio de Dios, pero olvidamos o dejamos a un lado el amor y el respeto por nuestro prójimo y comenzamos a dañar con nuestra corrección, no corregimos, no levantamos, sino que al contrario, como que terminamos de hundir a aquel que falló, aquel que pecó. Entonces, como que nosotros dañamos con cada una de las cosas que hacemos a esas personas, y no está bien, porque perder nuestro primer amor también nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a cuidar y respetar las ovejas del Señor, a levantar, teniendo consideración por esa alma, así como Dios tuvo consideración de nosotros, recordando que somos barro en las manos de Dios y que así como nuestro hermano pudo haber fallado, yo también puedo fallar en cualquier momento y tengo que tener mucho temor de Dios para corregir, para levantar, para restaurar, para dar un consejo sabio a alguien. Así que
estos son indicativos de que podemos estar o podemos haber perdido nuestro primer amor. Pero si conocemos el problema o conocemos cuál es la enfermedad, también tenemos que recibir el antídoto, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo volver a recuperar nuestro primer amor? Porque a veces es más difícil recuperar algo que dimos por perdido, que perdimos en un momento, que cuando lo alcanzamos por primera vez. A veces se nos hace más difícil encontrar el camino de regreso a casa, ¿verdad? Que cuando lo encontramos por primera vez, porque hemos dado tantas vueltas en círculo por otros lados que perdimos nuestro norte, perdimos cuál es nuestra dirección para llegar a los caminos nuevamente del Señor. Pero ¿cómo recuperar nuestro primer amor? Le voy a dar 3 aspectos sencillos, prácticos, que lo van a llevar seguramente a encontrarse nuevamente con ese primer amor y lo van a hacer llegar nuevamente a tener un desarrollo ministerial productivo y muy satisfactorio delante del Señor. Número 1, recordando dónde te has caído, recordando el punto donde se me cayó el hacha, ese lugar que ya dejé de buscar en intimidad con el Señor, llegar a ese punto, a ese momento, a ese lugar en el que yo todo se lo consultaba al Señor, en el que no hacía nada sin que Dios no me diera esa confirmación de corazón de que realmente era por ese camino el que tenía que andar, cuando cerraba mis ojos y me enfocaba solamente en Él, cuando amaba servirle a mis hermanos porque sabía que lo estaba haciendo para el Señor, cuando no había ningún tipo de egocentrismo en mi corazón, ni había algo que pretendiera quedarse con la gloria del Señor. Ese momento, recordar ese punto es muy importante porque tenemos que llegar nuevamente a ese lugar, buscar nuevamente ese lugar, encontrarnos nuevamente con el Señor en ese lugar íntimo. Ese es el primer paso para esto. El segundo paso es arrepentirnos, porque ciertamente cuando nos apartamos del primer amor, cometemos errores. El primer error es apartarnos. Ya de ahí en adelante, cualquier cosa que hagamos, cualquier actividad, por muy buena que parezca delante de Dios, pues no está bien vista. Es como que si le dijéramos a Dios: yo estoy trabajando para ti, estoy haciendo muchas cosas, pero Dios dice: pero tú nunca me has consultado algo. A veces realizamos actividades en la iglesia o planificamos ministerios y hacemos actividades dentro de nuestras congregaciones y resulta que Dios dice: pero ninguna de esas actividades yo las he autorizado, o yo no los tengo para esto, yo no los he mandado para aquello. Pero hay un afán en nuestro corazón como queriendo decir: tengo que hacer actividades para poder tener entretenida a las personas y que la gente no se me vaya de la iglesia. Es un afán que a veces tenemos en nuestro corazón, pero resulta que Dios está diciendo: tienes que arrepentirte de eso, tienes que volver al lugar donde comenzaste, al lugar de donde se te cayó el hacha, pero tienes que volver con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, para que Dios te vuelva a dar ese norte y ese camino por el cual debes andar. Y número 3, y fundamental, volver a las primeras obras de amor. ¿Cuáles son esas primeras obras de amor? ¿Cuáles son esas primeras obras que te llevaron a cultivar frutos de bendición, frutos de paz en tu corazón? Esas primeras obras son la oración y la adoración. Tú puedes decir: pero es que yo no vivo sino escuchando solo adoración, solo música cristiana, en mi auto, en mi casa, donde quiera que voy, solo escucho música cristiana. Y además yo también me levanto en la mañana, yo oro en la mañana, yo oro por los alimentos, oro por los hermanos. Pero hay un tipo de oración y hay un tipo de adoración que va mucho más allá. Es esa adoración cuando salía del corazón, cuando no había mucho conocimiento de Dios, sino que solamente conocimos y Dios nos dio a conocer ese amor de Él que fue tan sustancioso en tan poquitas palabras, y no sabíamos orar mucho, pero le decíamos de corazón todo lo poquito que sabíamos. Ese tipo de oración tiene que volver a ti. Tienes que volver ahora con todo el conocimiento que Dios te ha permitido tener, que tú puedas tener una oración, darle al Señor una oración y una adoración en espíritu y en verdad, con todo lo que hay dentro de ti. Volver a esas primeras obras de amor que nos dieron fruto de paz, fruto de amor, fruto de gozo, fruto de salvación, que nos hacían entender
entender y tener esa conciencia de salvación en nuestra alma y en nuestro corazón. Es muy importante recordar el punto de donde nos apartamos, de donde nos caímos, arrepentirnos de nuestro camino y volver a nuestras primeras obras de amor, que son la oración y la adoración. El libro de Apocalipsis nos enseña, que es el libro de la revelación de los últimos tiempos, nos muestra cómo va a terminar la iglesia del Señor antes que Cristo venga por ella, cómo tiene que estar la novia ataviada en oración y en adoración al Señor. Punto. Ese es el punto clave. Ese es el lugar donde nos volvemos a enamorar con Dios, de Dios, y nos volvemos a meter en el fuego de su espíritu, donde Dios sella nuestras vidas y de donde nunca debemos apartarnos. A ese primer amor es el que hoy te invito a que vuelvas desde este espacio, desde este estudio de Vida TV, en este programa que se llama Generando Fe. Les invito a enamorarse nuevamente del Señor, les invito a predicar su palabra con gozo, con amor, y a no desmayar, a no volver hacia atrás, siguiendo la meta del supremo llamamiento, como dijo el apóstol Pablo. Prosigo hacia esa meta y quiero llegar a la meta. Quiero que el Señor me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin más que decirles, amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Les invito a compartir este programa con todos aquellos que usted crea que necesitan escuchar esta palabra. Y gracias por bendecir nuestras vidas con esos fuertes likes que tú das a nuestras publicaciones en Vida TV. Les amamos en el amor de Cristo y, por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima semana.